El misterio preegipcio, ¿quién caminó antes de los faraones? ¿Qué pasaría si la historia que conocemos sobre el antiguo Egipto fuera solo la punta del iceberg? Adéntrate con nosotros en una investigación especulativa sobre los orígenes de esta fascinante civilización, explorando la posibilidad de que una cultura olvidada haya sentado las bases para el imperio faraónico. Prepárate para cuestionar lo establecido y aventurarte en los misterios que yacen bajo las arenas del tiempo. Al estudiar la historia de Egipto, una pregunta inquietante emerge: ¿realmente los antiguos egipcios construyeron su civilización desde cero? Las evidencias sugieren lo contrario. Algunas de las estructuras más impresionantes y complejas parecen haber surgido demasiado pronto en su desarrollo. Podría ser que los primeros egipcios se beneficiaron de los conocimientos y la tecnología de una civilización anterior, una cultura predinástica que habitó la misma región. Esta es la pregunta que nos guía en este viaje arqueológico especulativo. La pirámide escalonada de Zoser es considerada por los egiptólogos como un hito crucial, la primera pirámide con un constructor, cliente y periodo de construcción claramente identificados. Atribuida al faraón Zoser y a su arquitecto Imhotep alrededor del 2630 AC, esta estructura se ha convertido en la base para datar otras construcciones. Pero, ¿qué pasaría si esta piedra angular de la cronología egipcia estuviera ocultando una verdad más compleja? ¿Qué pasaría si existieran estructuras aún más antiguas, construidas por una civilización anterior y luego apropiadas por los faraones? Si encontramos estructuras en suelo egipcio que daten de antes del 2630 AC, la fecha de la pirámide escalonada de Zoser, ¿podríamos realmente considerarlas egipcias en el sentido tradicional? La respuesta lógica es no. Estas estructuras serían el legado de una civilización prefaraónica, una cultura que existió antes del surgimiento del Egipto que conocemos. Los faraones, en este escenario, no serían los creadores originales, sino los herederos y adaptadores de un legado antiguo. Habrían reclamado estas estructuras preexistentes, incorporándolas a su propia narrativa y borrando, quizás intencionalmente, las huellas de sus verdaderos constructores. El templo de Ashra-el-Saga, ubicado cerca del lago Karun, presenta un enigma fascinante. Un estudio realizado por el Departamento de Arqueometría de la Universidad del Egeo, utilizando la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, reveló que la roca caliza de este templo podría datar del 5550 AC, con una datación promedio de 4700 más menos 850 a.C. Si esta datación es correcta, Ashra-el-Saga sería 3000 años más antiguo que la pirámide escalonada de Zoser. Este descubrimiento plantea preguntas fundamentales sobre la cronología tradicional de la historia egipcia y sugiere la existencia de una civilización avanzada mucho antes de lo que se creía. ¿Quiénes fueron los constructores de este templo predinástico y qué conocimientos poseían? La pirámide de Micerino, la más pequeña de las 3 pirámides de Gizeh, también guarda secretos que desafían la cronología convencional. El granito rojo utilizado para revestir la base de la pirámide ha sido datado utilizando el mismo método OSL, arrojando una fecha de origen de alrededor del 4400 AC, con una fecha media de 3450 más menos 950 a.C. Esto significa que el revestimiento de granito podría haber sido colocado 2000 años antes de la construcción de la pirámide escalonada de Zoser. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de la capa exterior de la pirámide, que pudo haber sido restaurada o modificada posteriormente. El núcleo interno de la pirámide podría ser aún más antiguo, ocultando secretos aún más profundos sobre sus orígenes. La precisión y la sofisticación de la construcción de estas estructuras predinásticas sugieren que sus constructores poseían un conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía e ingeniería. ¿Cómo lograron cortar, transportar y colocar bloques de piedra gigantes con tanta precisión miles de años antes de la aparición de la civilización egipcia?
Algunos investigadores especulan que esta civilización preegipcia pudo haber utilizado tecnologías que aún no comprendemos completamente. ¿Podrían haber tenido acceso a herramientas y técnicas de construcción que se perdieron con el tiempo? Esta es una pregunta que merece una mayor investigación y análisis. La gran esfinge de Gizeh, con su rostro enigmático y su cuerpo de león, es otro monumento que plantea preguntas sobre los orígenes del antiguo Egipto. Algunos investigadores creen que la esfinge es mucho más antigua de lo que se cree comúnmente, posiblemente construida por una civilización predinástica hace miles de años. La erosión del agua en el cuerpo de la esfinge, un fenómeno que no se corresponde con el clima árido del Egipto actual, sugiere que la estructura pudo haber estado expuesta a fuertes lluvias durante un periodo prolongado. Esto podría indicar que la esfinge fue construida durante una época en que el clima de Egipto era muy diferente, posiblemente hace más de 10.000 años. Algunos teóricos sugieren que una catástrofe global, como un impacto de un asteroide o un cambio climático abrupto, pudo haber destruido a la civilización predinástica, borrando gran parte de su legado. Los supervivientes de este cataclismo podrían haber transmitido sus conocimientos y habilidades a los primeros egipcios, quienes luego los incorporaron a su propia cultura. Esta teoría explicaría por qué algunas de las estructuras más antiguas de Egipto parecen haber sido construidas con un nivel de sofisticación que no se corresponde con el nivel de desarrollo de la civilización egipcia en ese momento. También explicaría por qué hay tan poca evidencia directa de la existencia de esta civilización predinástica. Si la hipótesis predinástica es correcta, ¿dónde podemos encontrar más evidencia de la existencia de esta civilización olvidada? Algunos investigadores creen que la clave para desentrañar este misterio reside en la búsqueda de artefactos y estructuras enterradas bajo las arenas del desierto. La tecnología moderna, como el radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad eléctrica, puede ayudarnos a identificar sitios arqueológicos prometedores que podrían contener evidencia de la civilización predinástica. La excavación cuidadosa y el análisis científico de estos sitios podrían revelar información valiosa sobre la cultura, la tecnología y la historia de esta civilización perdida. El descubrimiento de evidencia concluyente de una civilización predinástica tendría implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la historia de Egipto y de la historia de la humanidad en general. Nos obligaría a reevaluar la cronología tradicional de la historia egipcia y a reconsiderar el papel de los faraones como los creadores originales de esta gran civilización. También nos obligaría a preguntarnos sobre la naturaleza del progreso humano y sobre la posibilidad de que las civilizaciones puedan surgir y desaparecer, dejando atrás un legado de misterio y asombro. La búsqueda de la civilización predinástica es un desafío emocionante y gratificante que requiere la colaboración de arqueólogos, historiadores, científicos y entusiastas de todo el mundo. Te invitamos a unirte a nosotros en esta aventura intelectual, a explorar las evidencias, a cuestionar las hipótesis y a buscar la verdad sobre los orígenes del antiguo Egipto. ¿Quiénes fueron los constructores de Ashra el Saga y del revestimiento de granito de la pirámide de Micerino? ¿Qué conocimientos y tecnologías poseían? ¿Y qué catástrofe provocó su desaparición? Estas son las preguntas que nos impulsan a seguir investigando y a desentrañar los misterios del pasado. La egiptología, como cualquier disciplina científica, debe estar abierta a nuevas ideas y a la especulación informada. No debemos tener miedo de cuestionar las teorías establecidas y de explorar nuevas posibilidades, siempre y cuando lo hagamos con rigor científico y con una mente abierta. La hipótesis predinástica es un ejemplo de cómo la especulación informada puede impulsar la investigación y conducir a nuevos descubrimientos. Al abrazar la especulación informada, podemos ampliar nuestros horizontes y profundizar nuestra comprensión del pasado. ¿Quién construyó esas y otras estructuras que comúnmente llamamos egipcias? Ciertamente no los egipcios que conocemos, o al menos, no solo ellos. La evidencia sugiere que una civilización predinástica, una cultura olvidada por el tiempo, pudo haber sentado las bases para el imperio faraónico.
Este misterio nos invita a explorar las profundidades del pasado, a cuestionar las verdades establecidas y a buscar las respuestas que yacen ocultas bajo las arenas del tiempo. ¿Estás listo para unirte a la búsqueda? Actúa ahora. Suscríbete a nuestro canal para más contenido fascinante sobre arqueología y misterios antiguos. Comparte este video con tus amigos y familiares que aman la historia y la exploración. Deja un comentario con tus propias teorías sobre la civilización preegipcia. Tu participación es crucial para desentrañar este enigma.